En un mundo tan mezquino, tan egoísta, tan indolente como el que vivimos hoy, la palabra nos invita a nosotros los cristianos a reflexionar sobre algo y un valor, sobre todo muy importante de los cristianos: la generosidad. Esa capacidad del ser humano de poner lo que tiene para compartirlo ¿con quiénes? Con los demás. Hoy en la primera lectura del libro de los Reyes habla de este hombre. Dice: aconteció que un hombre de Baal Salisá vino trayendo al hombre de Dios. ¿Quiénes son los hombres de Dios? ¿Quiénes son? ¿Quiénes? ¿Ustedes? Levante la mano. ¿Quién es un hombre de Dios o una mujer de Dios? A ver si hay hombres de Dios. Parece que sí, algunos como que lo dudan, ¿sí o no? Oiga, pero en aquel tiempo no eran ustedes, eran los profetas y los sacerdotes los que habían sido elegidos ¿por quién? Por Dios en la comunidad, seleccionados, escogidos para realizar una tarea específica dentro de la comunidad. Y este hombre le trajo a Eliseo, uno de los profetas, y le trajo estos panes, dice, primicias del pan. Parece que el hombre acababa de montar una ¿qué? Una panadería, y los primeros panes, ¿a quién se los trajo y se los ofrendó? A Dios. Como debe ser, lo primero y lo más importante de nosotros se lo tenemos que ofrendar ¿a quién? Pero a Dios a veces le tiramos ¿qué? Migajas. Le pedimos de todo, y unos más que otros que se dan garra pidiéndole hasta ¿qué? ¿Qué le piden ustedes a Dios? ¿Ah? Hay gente que le pide camionetas, neveras, ¿qué más? Imagínense que le caiga uno del cielo una nevera de esas Nofron de doble, ¿cómo lo dejan? Dejen de estarle pidiendo tanto, y también dele más bien ¿qué? Y ofrézcale usted a Dios ¿qué? Lo mejor de usted. Esa es la primicia, los primeros panes, lo primero que había producido. Y antiguamente así se hacía. Todavía hay pueblos y lugares donde las personas, sus primeros productos, sus primeras ventas, sus primeros animalitos, ¿a quién se los ofrecen? A Dios. Y nosotros vamos a misa si hoy no tenemos nada que hacer y si me queda ¿qué? Tiempo. Ofrendamos y damos en la iglesia si nos queda algo de ¿qué? De la quincena o del mes, ¿sí o no? Y tiramos solamente ¿qué? Las obras. Pensemos que le estamos dando y ofreciendo y ofrendando nosotros ¿a quién? A Dios. Cuando deberíamos darle ¿qué? Lo mejor, como hizo este hombre. Y entonces Eliseo le dice: dáselo a la gente para que coman. Oiga, ese pan llegó preciso a las 4 de la tarde, cuando no habían sino 2 pastillas de chocolate, y llegó el vecino, la vecina, o el amigo, o el familiar con su bolsita de ¿qué? Y salvó ¿qué? La tarde de ¿qué? De hambre, ¿sí o no? Es que a veces el Señor sabe dónde manda a quienes necesitamos, ¿cierto? Y llegan en el preciso momento, cuando más lo necesitamos. Pues este hombre llegó con sus primicias preciso en un momento, parece, de que de escasez, de hambre, y por eso Eliseo le dice: compártalo, dáselo a quienes, a la gente para que coman. ¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Le dio como vergüenza con sus panecitos, porque diría: esto no alcanza ¿para quién? Para tantos. Pero Eliseo le dice: no se preocupe, usted cumpla ¿con qué? Con compartir. Dáselo, comieron, dice, y hasta les sobró. Se puso ante ellos, comieron, sobró conforme a la palabra del Señor. Es que cuando nosotros hacemos como Dios nos manda y somos capaces de dar generosamente, ¿qué? Las cosas se multiplican. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando dan algo y lo comparten, aunque a veces no tengamos más, y eso se multiplica.
se multiplica. Yo les puedo dar constante testimonio de eso donde quiera y en cualquier parte del planeta, de cómo Dios ha bendecido cada cosa que yo he sido capaz de ¿qué? De compartir, de multiplicarlo, de hacerlo que abunde. Pero a veces nos cuesta creer eso, y a unos más que otros, porque a veces nuestro egoísmo, nuestra falta de ¿qué? De generosidad, nuestra indolencia, no nos da para tanto. Yo recuerdo cuando caminaba en el carro, andaba en el carro hace unos años atrás y veía la fila, casi me pongo a llorar. Y lamentablemente no llevaba pan ni llevaba comida, y ver la fila de venezolanos andando por esas vías, pero eran miles de personas, aguantando ¿qué? Hambre, sol, lluvia. Armaban sus cambuches por toda la vía principal en plásticos y dormían. ¿Y cuántos de nosotros pasábamos qué? Como si nada, ¿cierto? Hoy afortunadamente esperamos que este país vuelva ¿a qué? A la libertad, a la democracia. Porque a veces hay gente que en su avaricia, en su egoísmo, no le basta solo con lo suyo, sino que además se queda con lo de ¿quién? Con lo de los demás. Muertos de risa, como estos, ¿cierto? Ahora salen y se van por allá, ¿para dónde? Para Europa, se van para las Canarias, o se van para Mónaco, para Ibiza, para el Mediterráneo, para Grecia, y se van de paseo, ¿por dónde? ¿Con la plata de quiénes? De los pobres, ¿cierto? Y ellos muriéndose mientras tanto ¿de qué? Con una bolsa de media libra de harina y una panela. Oiga, no les basta. A veces hay gente que no le basta con lo que tiene, sino que además se queda con lo del quién, con lo de los demás. Avaricia. Esa avaricia es uno de los pecados ¿qué? Capitales. Vemos nuestro gobierno, ¿cierto? 380.000 millones y pagan 5.000 y 3 años de cárcel y han muerto ¿de qué? Y con un disculpen, perdónenme, y con eso vaya a ver cuántos de ustedes. Yo dije, yo voy a ver si me saco unos 20.000 millones allá del gobierno y construyo Guadalupe y después voy y digo que devuelvo 2.000 y que me den la parroquia por cárcel. Y me quedo muerto ¿de qué? De risa. Terrible. Cuando el Señor nos invita a nosotros es ¿a qué? A compartir, a dar, a ofrecer, no a quedarnos con lo que no nos corresponde, sino con lo que tenemos, con lo que contamos, ser capaces de ¿qué? De compartir, de darle a los demás. Eso lo hemos aprendido de nuestros abuelos y de nuestras abuelas y de nuestras mamás, ¿cierto? Cómo multiplican la comida. De manera que misteriosa, mágica, milagrosa. ¿Cómo hacen que media librita de carne alcance para cuántos? Mira, ahí hay como 10 en una sola fila. Alcance para toda la ¿qué? La familia. Es que cuando yo soy generoso, las cosas ¿se qué? Se multiplican. ¿Cómo hacen nuestras mamás de multiplicar y como lo han hecho nuestras abuelas, ¿cierto? Multiplicando todo para darle incluso ¿a quiénes? A los demás. Se sacaban, decíamos nosotros, las mamás se sacan la comida de la boca para dársela a quién. Y yo les he dicho a ustedes, yo no sé si a ustedes también, ¿por qué las mamás siempre se sirven de último? ¿Por qué? Porque son buenas, porque piensan en quiénes, en los demás. Primero le sirven al Señor, luego a los hijos y de últimas ¿quiénes? Y si queda alguito para ellas. Tan lindas, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué se quedan de últimas? Porque están llenas de probar mientras se están preparando, ya tienen la barriga llena. Ese cuento de que es que son buenas y generosas, no, mentiras, sí que son buenas y generosas, ¿cierto? Pero bueno, eso que vaya picoteando, pues eso está muy bien, porque después no van a tener tiempo ¿para qué? Para comer tranquilas y en calma. Eso está muy bien, es lo mejor que pueden hacer.
y de paso le van echando ahí un poquito de babas para que sepa que amar rico a la comida, ¿cierto? Porque hay algunas que yo he visto que meten la cuchara, prueban y vuelven y la meten ahí, ¿eh? Y uno dice después, tan rica la sopa, ¿de quién? De mi mamá. Es que mi mamá tiene un sazón. Oiga, ¿cómo no? Y mire cómo hemos crecido, ¿de qué? De sanos, ¿cierto? ¿Gracias a qué? Al amor y a la generosidad que le han puesto, ¿quiénes? Nuestras madres. Y esa es la misma generosidad que Dios tiene con nosotros. Dios es tan bueno y tan generoso y nos ama tanto que ha querido compartir lo más grande y valioso que Él tenía, que es ¿a quién? A su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo entregó y le hizo que tomara nuestra naturaleza, nuestra condición humana, para que sintiera lo que nosotros... Dicen que lo que no es asumido no puede ser redimido. Y por eso tomó nuestra, ¿qué? Nuestra condición, para saber cómo es que nosotros vivimos, qué es lo que sentimos, qué es lo que dolemos o de lo que sufrimos, qué es lo que gozamos, qué es lo que nos alegramos también. Y hoy dice San Juan, su evangelio que escuchamos, que Jesús, cansado de trabajar, se fue con los apóstoles, se fueron al mar de Galilea, o más bien dice, partieron del mar de Galilea o de Tiberiades, se fueron a otro lugar a descansar. Y enseguida la gente se le fue y empezó a buscar trocha para irse para dónde, porque sabían a dónde iba a llegar, para llegarle de qué, de primero. Y le llegaron allá mucha gente que lo había visto, dice hoy, hacer muchos signos. Es que la gente cuando ve signos y prodigios, ¿allá qué? Corre. Dígale que el Padre Nelson está haciendo milagros en la parroquia de Guadalupe y verá que mañana está esto ¿qué? Lleno. Que les está multiplicando la comida y verá que mañana esto está a reventar. Pues la gente había visto a Jesús hacer tantos signos y se fueron para allá. Y era tanta la gente, dice que eran nomás, sin contar las mujeres ni los niños. ¿Cuántos hombres? Es que antes las mujeres no se contaban. Yo les dije esta mañana, no cuente hoy a las mujeres y verá qué problema en el que usted se mete tan terrible. Oiga, y Jesús le dice a uno de sus apóstoles llamado Felipe, oiga mi hijo, imagínese toda esta gente aquí, no hay para darles de qué. Venga, hágalos y busquemos la manera de darles de qué, de comer. Y abrió los ojos, ¿cómo así que darle de comer a toda esta gente? ¿Ah? ¿De dónde? ¿Claveles? ¿Ah? Si no hay comida, ¿para qué? Para tanta gente. ¿Con qué compraremos panes para que coman todos estos? Le dice Jesús. Y Felipe dice, ni con 200 denarios, ni con los 28.000 millones que se llevaron los del pacto, ¿cierto? Los de los gobernantes, alcanza para darles de qué? De comer a toda esta gente. Y entonces estaba escuchando a otro de los apóstoles, es que cuando Jesús hablaba con alguno, oiga, pasa como en las familias, cuando un papá está hablando con uno de los hijos, el otro está poniendo ¿qué? A ver qué le está. ¿Será que le está dando algo? ¿Será que le está escriturando la casa? ¿Será que le va a dar plática? A ver si le da, pues yo también le voy a decir, ¿cómo así que a él le da y a mí? Y a mí no. Y entonces, ese otro apóstol, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Andrés. Estaba escuchando y le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué son 5 panes y 2 peces para 5.000 personas? Jesús, mire lo que les dice, oiga, tráigalos, dice, los tomó, dio su acción de gracias y los repartió. ¿Qué hizo primero? Los tomó. Luego, ¿lo que hizo? Dio o hizo una acción de qué? Y luego ¿cierto que ustedes hacen lo mismo? Y yo, cuando recibimos algo, lo tomamos, damos gracias ¿a quién? A Dios, y luego ¿lo qué?
La gente recibe, coge, esconde, guarda y ¿qué? Y que no me vean que soy ¿qué? Comamos rápido, ¿sí o no? O guardemos y nos cuesta ¿qué? Compartir. Jesús tomó, bendijo y repartió, compartió. Yo no sé cuántos de ustedes bendicen los alimentos. Aquí en el seminario rezamos, unos corren más que otros rezando para sentarse rápido y comer, ¿sí o no? ¿Ustedes rezan en sus casas? ¿Dan gracias por los alimentos antes de comérselos? Cuando se sientan en la mesa. Es que ¿cómo vamos a bendecir, Padre, la comida si yo pongo la comida en la mesa y cuando miro ya no hay nadie? El uno está en la sala de televisión, el otro está en la pieza, el otro se fue para la azotea, el otro está allá en la sala y cada uno come donde se le da ¿qué? No, la voluntad, donde cada uno quiere. ¿Cuál familia, cuál unidad? De la que hablaba hoy en la segunda lectura de San Pablo a los Efesios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer y vivir y cómo deberíamos permanecer? Y entonces, oigan, qué bueno que nosotros también hagamos lo mismo, recibamos del Señor. Y así como recibimos, ¿qué? Demos gracias. Y seamos capaces después de compartir, de ser generosos, de no ser amarrados, de no ser egoístas, mezquinos, sino ser capaces de compartir. Nuestra parroquia, gracias a ustedes y gracias a la generosidad de tantos de ustedes, hemos repartido ¿cuántos mercados? Tenemos 3 comunidades diferentes en el paraíso y a todos se les alcanza el mercado, lo repartimos y para todos alcanza, porque cuando se reparte y se sabe repartir, todo alcanza y sobra. Dice que sobraron ¿cuántas canastas? 12. No dice el tamaño de las canastas, dice el número, pero no dice las dimensiones. Podría haber sido una canastica pequeña, pero sobraron. Oiga, ¿qué hacemos nosotros con lo que sobra? ¿Qué hacemos? Pregúntenle a los seminaristas qué hacen con la comida que sobra. Oiga, ¿cuántos de nosotros esa comida la qué? ¿La mandamos para dónde? Para la basura. Y yo les decía hace unos meses atrás, busquen las noticias, busquen en el periódico, busquen en internet cuántas toneladas de comida se botan semanal, quincenal y mensualmente en Colombia. Son cifras alarmantes, 29.000 toneladas de comida, toneladas. O sea que estamos botando comida, como dicen los paisas, al zoco. Con lo que le podríamos dar comida a ¿quiénes? A mucha gente que se está muriendo de hambre. Y a veces preferimos que se venza ese yogur, esas frutas, ¿qué más dejan vencer en la nevera? Para luego ir y echarla ¿a dónde? A la basura. Aquí en nuestra casa no pasa eso. Eso pasa en otros lugares, pero no acá. El Señor les dijo, oiga, eso no es para que la boten, es para que la guardemos para después comer. ¿Qué hacíamos nosotros con el almuercito y lo que sobraba de la comida? Lo del almuerzo para hacer el calentado ¿de qué? De la comida. Y la de la comida para hacer el calentado ¿de qué? Ah, ¿de qué sí? Y tan bueno, ¿sí o no? Pagan 20.000 pesos en el Cafán por un calentado. Y en la casa no se lo comen. Así somos de contradictorios. Yo voy allá y lo miro comiendo arroz con frijoles y un huevo y digo, ¿y en la casa no les gusta comerse el calentado? No es para que lo botemos, es para que compartamos, para que seamos generosos con la gente. La gente entonces, al ver este signo que había hecho Jesús, dijeron, verdaderamente este Señor sí que es un profeta, el que va a venir al mundo, el Salvador, el Mesías, el Señor. Y lo querían proclamar como rey y Jesús se les perdió, se les escabulló. A Jesús no le gustaba eso. Lo que él quería era sencillamente manifestar el amor y la misericordia y la bondad y la generosidad ¿de quién? De Dios. Cuando hagamos obras no necesitamos de que nadie nos ponga en ¿dónde? En un pedestal y que entonces nos hagan
El Señor dejó claro en los evangelios que tu mano izquierda, derecha, izquierda no sepa lo que hace, y que tu derecha no sepa lo que hace la izquierda. Cuando dé generosamente, sin que nadie lo que, en el silencio más grande, sin tanta laraca ni tanto ruido. Les decía, gracias a su generosidad y a ese canastico que se llena y a lo que la gente nos trae, muchos niños diarias, semanalmente comen en el paraíso gracias a nuestra ¿qué? Generosidad. No les mandamos las fotos, a mí me llegan toda la semana las fotos de los niños comiéndose con alegría eso que nosotros sabemos compartir. Qué bonito, qué gratificante es cuando yo veo a una persona feliz, cuando yo he sido capaz de compartir eso que yo tenía. ¿Sí se han sentido así ustedes cuando han sido generosos? Sí, eso llena a la persona ¿de qué? De satisfacción, de un alivio, de una paz, de un gozo. En cambio, ¿cuál es la emoción que siente una persona cuando se cierra y no le quiere dar a nadie? Es una amargura, una tristeza. ¿Para qué? Cuando deberíamos ser capaces, como Jesús, de ser el signo más grande de Dios. Hoy no dice que esto sea un milagro. Jesús no hizo el milagro de la multiplicación de los panes, sino que era un signo. Y el signo más grande de la multiplicación de los panes es Jesús mismo, que se entrega por nosotros como el alimento ¿de qué? De vida. ¿Qué celebramos ahorita? ¿La qué? La Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? El compartir, la fraternidad. Jesús que se entrega generosamente por nosotros. Ese es el signo más grande de Dios, de Jesús, que se entrega por nosotros. No hay nada más grande, más gratificante y nada más ante los ojos de Dios, merecedor de toda gloria y de toda santidad, que nosotros seamos capaces de entregarnos y de compartirnos con ¿quién? Con los demás, como lo hizo Jesús. Que ojalá nosotros también podamos vivir esa vocación de la que dice San Pablo. Esa es la vocación de la que habla. ¿Cuál vocación? Pues la de que nosotros, a la que hemos sido convocados, de ser humildes, amables, generosos, comprensivos, llevarse con amor, esforzarse por mantener la unidad, la fraternidad, la paz. Eso es lo que debemos nosotros, ¿qué? Compartir con ¿quiénes? Con los demás. Que ojalá hoy salgamos de aquí con ganas de ir y compartir todo lo que ¿qué? Lo que tenemos, que seamos capaces de ser generosos, bondadosos. Esa es la vocación, ese es el llamado de Dios también hoy para ustedes y para mí y para cada uno de nosotros.